Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa de Compartamos Luz. Mi nombre es Paola y el día de hoy tenemos una conversación, una charla muy esperada desde hace mucho tiempo. Ya habíamos tenido con nosotros aquí a este gran amigo Lucas y estamos muy yo estoy muy contenta de que estés nuevamente con nosotros, Lucas, con un tema sobre la conciencia, la comunicación consciente, que es un tema que también le he estado dando como muchas vueltas últimamente en estos días. Y bueno, nada es casualidad. Llegas con este tema nuevamente y espero que todos ustedes, amigas y amigos, bueno, les sirva así, como el nombre es Compartamos Luz, estamos compartiendo estos temas que nos den luz en nuestro día con día. Entonces, Lucas, me gustaría que nuevamente nos compartas quién es Lucas, por qué llegaste hasta este momento de la comunicación consciente, cómo has bajado todo esto. Cuéntanos, Lucas, ¿cómo estás? Hola Pau, bueno, muchas gracias por sostener este canal, por sostener eh, este espacio y este momento, ¿no? de compartirnos esta luz realmente, así como lo dijiste. Eh, bueno, mm, como te contaba hace un rato, eh, estudié dirección de arte en publicidad. eh, bueno, me recibí de eso y, y trabajé mucho en la comunicación en la que se basa el sistema, ¿no? Siempre me gustó eh, el comunicar. Y, y llegó un momento en el que estudiaba y trabajaba mucho en agencias de publicidad hasta lograr mis objetivos casi máximos. Eh, y me encontré con eh, como con una pared de acero en ese mundo, ¿no? En los medios de comunicación, en los que de alguna manera eh, no existía la empatía por el otro, ¿no? No se podía ver más allá de lo que se, se pretendía por las empresas, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó mi mundo, hasta ahí llegó mi ilusión de comunicar eh, en esos lugares. Y sentí mucha frustración porque me había preparado mucho para lograr esos objetivos, que los logré, pero cuando llegué a esos lugares eh, me desilusioné mucho, ¿no? Eh, Así que ahí existió un gran quiebre en mi vida en el que todo un castillo de arena que había construido en base a ilusiones, expectativas, frente a esa puerta o esa pared de acero, sentí que en mis manos se deshacía ese castillo de arena, ¿no? Entonces me encontré con mis manos así, recuerdo la imagen. Salí de una agencia de publicidad y, y me miré las manos y como que se me desvaneció todo eso, todos esos años, ¿no? Se desvanecieron. Y estaba en una esquina y era, bueno, ¿ahora qué hago? Eh, y, y lo primero que me surgió fue irme de viaje. Así que me volví a ir de viaje. Eh, he viajado mucho por Sudamérica. Desde a los 18 años me fui con 3 amigos, éramos 4, a viajar por Bolivia y por Perú. Eh, y ahí, de alguna manera, esos lugares me dejaron un sello en mi vida. Eh, entonces ese sello volvió a latir en ese momento de desilusión, ¿no? Esa luz interior que cuando uno se le derrumba todo, se encuentra ahí dentro, ¿no? En los lugares donde late la vida, donde realmente es consistente, eh, y casi lo único que precisamos, ¿no? Recordar ese latido interior. Así que me volví de viaje y bueno,
ahí comenzó todo una nueva formación, ya más o menos hace 10 años, de ver mm, que los lugares me hablaban, las montañas, los lagos, los ríos. Y fui recibiendo una educación que, bueno, hoy en día la llamo comunicación consciente. Eh, Todo eso fue desarmando ese molde que, que incorporé en la cultura y, y se fue gestando, reproduciendo, ampliando y expandiendo este concepto de comunicación consciente, que va más allá de muchas barreras, ¿no? Así que, nada, en principio quería compartir eso, eh, para luego Sí, desarrollar un poco más el tema. sí, claro. Nos hemos ido dando cuenta que muchas personas que han llegado hasta esta comunicación consciente, como no las compartes, también han tenido un antes y un después, ¿no? Donde llegan en un momento, es como un corte de tu existencia, donde dices, todo lo que era, que me habían dicho que era, se convierte en nada, o sea, es volátil, ¿no? O sea, y se va con el viento. Entonces llega un momento donde te quedas, ¿y qué hago con esto? ¿No? ¿Y ahora qué hago con mi libertad interna? Porque es fuerte decirlo, pero a veces no sabemos qué hacer con nuestra libertad interna. ¿Por qué? Porque tanto tiempo hemos estado con un patrón de pensamiento que nos aprisiona, que es como personas que van a prisión desde muy jóvenes y cuando salen en libertad no saben qué hacer con su libertad, ¿no? Entonces tienes de dos sopas, o regresas a esa cárcel o realmente comienzas a buscar esa comunicación consciente no hacia afuera nada más, sino hacia adentro también, ¿no? Entonces, sí es verdad, pues a veces te das cuenta que el sistema lo único que hace es ponerte en como que con esas barreras para que no te des cuenta de esa libertad y de esa comunicación consciente también. Y bueno, Lucas, vamos a tocar un tema muy importante para mí, para ti y para todos nosotros. Entonces, explícanos un poquito más acerca de la comunicación consciente. ¿Cómo es que llegó este tema a ti? ¿Qué precisamos saber de la comunicación consciente y para qué? ¿Y hemos aprendido a comunicar o hemos aprendido a decir palabras, ¿no? Mm, la diferencia a veces entre expresar y comunicar, ¿no? La sutilidad de saber dónde nos encontramos para dar determinada opinión. Eh, ya sabemos, y es un tema bastante charlado hoy en día, ¿no? Pero solo quiero traerlo un instante, que hemos sido moldeados para funcionar en un esquema, en un molde, en un sistema en el que no le interesa que nosotros profundicemos en la comunicación consciente, profundicemos en la comunicación eh, con la diversidad que habita aquí en la Tierra. Solo le interesa que acatemos, obedezcamos, seamos responsables con los dictámenes que ese sistema eh, nos enseñó y nos hemos educado y nos han educado. Eh, entonces, en este contexto, eh, somos simplemente parlantes de un esquema, somos reproductores mm, de una matriz. Y lo que sucede es que
esta matriz es una colonia que aterrizó aquí en la Tierra, pero no se vincula con la Tierra. No tiene esa intención. Entonces simplemente se vincula con los seres humanos para extraer energía de la Tierra. Entonces somos actores de esa colonia, ¿no? De ese sistema. Y la comunicación consciente, por lo menos que yo planteo, tiene que ver con aterrizar, reconocer que hay en la Tierra, esto que traías, ¿no? La libertad. Vivir en una jaula o en una prisión toda una vida, acomplejados hasta con los mosquitos, con las moscas, con las cucarachas, con los piojos, con las serpientes, con las arañas, con todo lo que vive en la Tierra, y como atacándolo, defendiéndonos de eso. Al incorporar toda esta información, lo menos que queremos es salir de la prisión, de la jaula, ¿no? Porque hay ahí mucha salvajismo. Entonces el ser humano se ha ubicado dentro de estos moldes en una civilización con tecnología avanzada, y estableciendo que lo que hay afuera, en esa libertad supuesta, en la tierra, es precario, ¿no? Es troglodita, y a medida que vamos conociendo la tecnología de la tierra, ¿no? Siendo conscientes de cómo se organiza, cómo se armoniza, lo menos que existe es precariedad, ¿no? Es algo completamente avanzado, inigualable, que solo el sistema intenta emular. Entonces, la comunicación consciente, en principio, se siembra en la tierra. Hay que salir de la prisión. Al empezar a dar 1 o 2 pasos, sin miedo, ¿no? Porque no existe la comunicación consciente con miedo, porque cuando dimos 1 y 2 pasos, ya nuestros pies se enraizan en la tierra, y ahí ya no existe el miedo que existe en la prisión, el miedo a la tierra, porque esta colonia le tiene miedo a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es mucho más fuerte, ¿no? La tierra tiene esa posibilidad de moverse un poco, vibrar un poquito y sacarse como esa pelusa. Pero como es incondicional el amor de la madre tierra, no lo hace, y siempre hay tiempo y espacio para liberarnos, ¿no? Simplemente nosotros dar esos pasos al amor, ¿no? Al reconocimiento de la madre. Y luego la posibilidad de reconocer al cielo, ¿no? Y todo lo que ahí habita también en esta hermosa dualidad que trae la vida. Así que ahí vamos, ¿no? En estos conceptos. 2 pies afuera de la prisión, para luego empezar a desarrollar un poquito más el concepto. Sí, justamente te voy a contar rapidísimo acá que antes me daban pavor las serpientes, pero pavor, o sea, de chiquita las agarraba con la mano. Llegó un momento donde hubo como un tiempo donde yo les tenía como un cierto, era como un miedo que hasta las veía y sentía, ¿no? Que me iba a desmayar así, ¿no? Horrible. Pero cuando llegué aquí, a la Florida, pues estamos rodeados
de animales silvestres, serpientes, cocodrilos, jabalís, venados, o sea, tortugas, o sea, esa fauna es abundante, ¿ves? Entonces, cuando siempre empezaba a hacerle una pregunta a la Madre Tierra por alguna situación que quería resolver, me ha puesto serpientes en mi camino. O sea, de forma en la que no te imaginas cómo pudo haber entrado una serpiente al garage. Iba a abrir la puerta de mi cocina y una serpiente enroscaba así en la puerta. Entonces, ¿sabes? Todo ese shock, al principio empecé como alterarme, pero después dije, es un mensaje. O sea, empecé a verlo ya desde esa perspectiva, de que la Madre Tierra me está dando una respuesta a lo que yo le he preguntado, ¿sí? Y ahora cada vez que voy a dar un paso y que veo una serpiente, veo una tortuga, veo un halcón, veo todo esto, sé que es un mensaje que me está trayendo. Entonces es una forma de comunicación, ¿sí? Y entonces en esa comunicación me llegaron unas palabras que decía Itina Kanunu Isha. Y empecé a buscarlo y es en diferentes idiomas, pero dice es la ley de protección de la energía femenina. Entonces, cada vez que es esa conexión, llega a mi mente la palabra Itina Kanunu Isha y de repente me aparece una serpiente, me aparece algo así, diciendo pon atención que en este momento se va a presentar una respuesta. Pon atención. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos también eso, que ahorita esto me vibró así fuertísimo, fuertísimo. Bueno, en principio también, ¿no? Gracias por lo que contaste. Es muy como ilustrativo de lo que estamos empezando a tejer con respecto a la comunicación consciente. Mm. Y muchas gracias, es así. Bien, para comunicar, primero tienes que saber de qué estás hablando, en tiempo y espacio. Uh-huh. Para verdaderamente saber de cualquier tema, ¿no? De qué estás hablando, primero tienes que saber de ti. Uh-huh. Quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, qué hay a tu alrededor. No hay posibilidad de hablar de un tema si no sabemos quiénes somos, qué hay dentro, de dónde venimos, respetarlo, amarlo, aceptarlo. Por esto, la comunicación consciente se centra en saber quién eres para luego, ocupando tu lugar dentro de la diversidad, comunicar tu perspectiva de cualquier tema. Uh-huh. Entonces, sabes que no es una verdad, simplemente es una parte de la verdad, lo que tú opinas. Pero para eso hay que dar el tercer paso en la tierra, ¿no? Empezar a reconocer la diversidad, en principio, del reino, Uh-huh. porque todos los reinos tienen su mensaje, ¿no? Como en tu caso el reino animal. Uh-huh. Todos hablan de una verdad. Uh-huh. Eh, entonces, ¿cómo comienzas a saber quién eres? Adentrándote en tu oscuridad, Uh-huh. ¿no? Adentrándote en tu interior, ¿no? Hemos eh, incorporado un miedo a la oscuridad, ¿no? Sí, sí, Hemos sí. incorporado un rechazo a la oscuridad. ¿Y qué es lo que sucede? En la oscuridad se guardan todas las cosas que no nos gustan, que no nos han gustado, que no les han gustado a nuestros padres, a nuestras madres, ¿no? Todas las heridas que ellos han eh, mm, bueno, la vida les ha traído para aprender determinada situación, ¿no? Y en la oscuridad, eh, ahí habita
la mayor parte de la inconsciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante respetar, amar, observar y ver nuestra oscuridad para que no nos domine nuestro inconsciente? Porque al tenerle miedo a la oscuridad, ya tenemos en principio miedo. Si tenemos miedo, no tenemos los pies en la tierra, no estamos conectados. Claro, no estamos enraizados, ¿sí? Entonces, eh, esto, ¿no? Si hay miedo a nuestra oscuridad interior, no puede existir comunicación consciente. Si hay ánimo de descubrirte, más allá de este sistema del molde impuesto, comienza a brotar la comunicación consciente. ¿Y por qué? Porque al perder el miedo, ya nos animamos a dar el cuarto paso en la tierra, ¿no? Al dar el cuarto paso, empezamos a recibir otro tipo de comunicación. Empezamos a quizás levantar la cabeza, porque no todos salimos de ese sistema caminando, ¿no? Muchos salimos arrastrándonos, salimos como podemos, ¿no? Algunos salen saltando, disparando, ¿no? Entonces en ese levantarnos, en ese incorporarnos, en ese dar pasos, vamos aprendiendo cosas. Mismo la vida misma nos va levantando, porque empezamos a confiar en lo que aquí habita. Y, y a veces vamos arrastrándonos porque tenemos que oler la tierra primero, olerla, sentirla, tocarla, la tierra misma. En ese oler, ¿no? Porque nos han enseñado tal vez que la comunicación se basa simplemente en el hablar y en el escuchar, ¿no? Entonces, en el oler la tierra ya estamos recibiendo información, nos estamos comunicando con eh, con el territorio, estamos recibiendo vida, pureza, oxígeno, ¿no? Tantas cosas que eh, podemos establecer en un mundo de diversidad, en ese respirarla, pero lo más importante es reconocer que nos está eh, llenando de vida, nos está llenando de amor. En ese llenarnos de amor nos podemos ir incorporando y levantando, ¿no? Y en ese caminar e ir saliendo de esa jaula a la vida, a la tierra, empezamos a ver la diversidad que existe. Porque el sistema lo que menos nos habla es de la diversidad, ¿no? Lo único que quiere es que todos respondamos a una pregunta de la misma manera, ¿no? Los exámenes eran todos así. Yo tenía 20 compañeros y compañeras distintas que podrían dar una respuesta diferente frente a una pregunta y no, todos teníamos que contestar igual. Eh, entonces ahí se nota muy claramente eh, que no hay una aceptación a la diversidad, ¿no? Entonces, al salir, al empezar a ver la diversidad, a respirar, al estar abiertos a recibir información, vamos aceptando esa diversidad, ¿no? Al no aceptarla, al vivir en esa jaula, no podemos reconocer todas las partes diversas que tenemos y que somos en nuestro interior. Entonces, eh, hemos perdido mucho potencial, porque como los caballos, ¿no? Que le ponen las anteojeras, eh,
¿cómo quieres sanar? ¿Cómo quieres expandirte si no descubres tu diversidad interior, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos muestra la Tierra es la diversidad, es reconocer la diversidad y la comunicación en todo lo que habita, en todos los reinos, ¿no? Mineral, vegetal, animal. Entonces, al empezar a reconocer las voces de toda esa diversidad, empezamos a reconocer nuestra diversidad. Y eso nos expande, ¿no? Es como si fuésemos una mesa que va descubriendo sus cuatro patas. En un principio, como no sabemos ni siquiera que somos una mesa, ¿no? Entonces, al descubrir la diversidad, es como, bien, tengo cuatro posibilidades de estar en el día, mínimamente. Entonces, en un momento ya te sostienes, ¿no? Como te sostienes solo, sola. Pero antes, al no reconocer tu diversidad, al no aceptarla, al no aceptar otras diversidades que completan la verdad única, el universo, ¿no? La canción única, es imposible sanar. Entonces, algo que suele pasar y se suele hablar de la comunicación consciente, queda solo en la mente. Entonces, hablamos de cosas bonitas, de cosas que deberíamos hacer, de cómo deberíamos hablar, del tono en que tendríamos que tener, y todo sigue estando en la matriz mental, en el esquema de ese molde. Pero nunca se habla de la madre tierra, nunca se habla de que para entrar en la comunicación consciente, primero tenemos que soltar todo lo que aprendimos, y podemos hablar si nos deja la madre tierra hablar. Entonces, hoy justamente me levanté y dije, a ver, voy a ver unos videos de comunicación consciente, a ver si existe algo en YouTube. Y existen, ¿no? Pero esto eh, no, no habla de la comunicación consciente. Simplemente habla de teorías, de cómo hacer las cosas bien y, y cómo hacer las cosas bonitas o amables, ¿no? Y la única forma de hacerlo es conectarnos con nuestra madre tierra, caminándola, como has dicho. Tu ejemplo es de una persona que sabe escucharla. La comunicación consciente no es entre el reino humano, la comunicación consciente es entre todos los reinos. Entonces, algo que se habla en la mayoría de las charlas es de la comunicación consciente entre humanos. Es cómo deberíamos hacer las cosas para estar armónicos como seres humanos. Y no se habla de que la comunicación consciente entró en toda la Tierra. Entonces, la comunicación consciente es cuando matas un mosquito, cuando le echas raid a las moscas. Eso es comunicación consciente, esa es tu relación con la vida. Y no quiere decir que yo, ¿no? O seamos un ejemplo de la impecabilidad. Pero hay que reconocer lo que todavía nos falta por aprender, que ni siquiera nos falta, sino son pasos a seguir evolucionando, ¿no? De seguir creciendo. Pero, nada, la comunicación consciente, el principio es no mentirnos. Es reconocer nuestra oscuridad, ¿no? Reconocer cómo aún tenemos que seguir puliendo el diamante. Retomando el ejemplo de la serpiente en mi caso, ¿no? Era ese miedo, era esa no conexión porque tenía impuesta esa jaula, ¿no? Entonces, en el momento en el que reconozco que ese miedo ha sido impuesto en mi propia mente, ¿no? ¿Por qué le tengo miedo, no? Haciéndote preguntas,
yendo hacia adentro, reconociendo tu parte oscura, reconociendo también tu miedo interno, y hasta que en el momento en el que lo trasciendes es cuando ya te diste cuenta y eres consciente de tu conciencia. Todo esto que nos estás compartiendo realmente nos empieza a mover desde adentro. Es ese poder interno, ¿sí? Que empieza como a removerse. Hey, ¿dónde estás parada? ¿Dónde estás parado? ¿En dónde estás enraizando tus pies, ¿no? Tu energía, tu vida. ¿Dónde te estás enraizando? ¿En el miedo? ¿En la madre tierra? ¿En dónde te estás parando, no? El ser humano es un ser, si aún lo es, que está alienado de la tierra. Mm. Eh, por lo menos eh, lo que nosotros nos llamamos, ¿no?, ser humano, o esto que reconocemos, los que miramos YouTube, los que tenemos computadora, este tipo de ser humanos, porque sí que hay otros que están bien enraizados en la tierra. Entonces este esquema que somos y del que provenimos, esta cultura, está alienado, ¿no? Está discriminado de la tierra, pero es o sea, viendo lo positivo, ¿no?, es como si aún siguiéramos en la panza o en el huevo, ¿no? Ya entonces no es una prisión, sino es un huevo en el que nos estamos preparando para llegar a la tierra. Entonces, ¿tenemos ganas de aterrizar? ¿Queremos? ¿Cuánto tiempo, cuántas vidas más podemos esperar hasta aterrizar? Es una decisión y una elección, simplemente. Tiempo hay, tiempo existe, pero hay que querer dar el paso, o querer prepararse también, ¿no? Prepararse para dar el paso en algún momento. Entonces este ser humano ha creado un sistema de comunicación que solo se basa en el entendimiento de su especie, como compartí antes. Y aún así, no es posible que se entienda entre sí. Y es lógico. Entonces, ese para mí es el primer punto como de la discapacidad, del accionar abusivo con el que carga este ser humano sistemático. Entonces, al no entenderse, al no existir una empatía, una conexión real, verdadera, las acciones dentro de este sistema se llevan a cabo por el acatamiento, sumisión y opresión, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de resolver el abuso que realiza el ser humano en su caminar sin conectar con la diversidad que existe en el lugar que le dio la posibilidad de vivir, que es la tierra. Entonces, no hay posibilidad de sanar desde la psicología, no hay posibilidad. La única forma es conectar con la tierra. No hay posibilidad de sanar con ninguna terapia. No hay posibilidad. Si no es que esas terapias te guían a conectar con la tierra. Entonces, no hay necesidad de ninguna terapia. Simplemente empezando a ir a la montaña, conectando con la tierra. No hay que invertir en el sistema humano para sanar. Pero hay un modelo de comunicación en el que a veces creemos que nos entendemos, pero si la otra persona no está conectada con la diversidad de la tierra, no hay posibilidad de que nos entendamos nunca.
Podemos estar hablando horas, pero no nos vamos a entender, porque hablamos lenguajes distintos. Tenemos consideración en diferentes con respecto a dónde estoy pisando con mis pies. Y ahí está la diferencia en vivir en el ego, que es todo lo que existe alrededor, es una posibilidad de tomarlo para mi beneficio, o soy un actor en la tierra, ¿no? O una actriz en la tierra, una parte que si yo tomo algo, puedo estar causando una consecuencia en la que después automáticamente me puede afectar. Entonces, esa diferencia de vivir la vida, que es muy notoria entre las personas que caminan el sistema y las personas que intentan caminar la tierra, es muy difícil que se entienda. Pero a su vez, lo importante es el respeto, ¿no? Entonces, las personas que intentamos aceptar la diversidad sabemos que hay personas que, que no la entienden, que no son conscientes de la diversidad y no les interesa. Entonces, quizás con ese regalo que hemos recibido de ser conscientes, es nuestra misión aceptar el tiempo que esa persona precisa para expandirse, ¿no? Porque realmente al ser conscientes sabemos que todos vamos a llegar al mismo lugar. Y ese lugar es siempre la vida, ¿no? Y la creatividad. Por eso me gusta el concepto comunicación consciente creativa. Siempre en pos de la vida. Claro, porque por ser seres conectados a esa totalidad, ¿no? Somos creativos, ¿no? Siempre he puesto como el ejemplo de piensa en dos muñecas, una que está hecha por un artesano y una que está hecha por una fábrica, ¿no? ¿Cuál va a ser única? ¿No? La que está hecha con creatividad, con las manos, con ese crear algo nuevo y además le estás poniendo toda tu energía de amor, de creación, ¿no? Entonces, quien la obtiene, pues está recibiendo también esa creación, esa energía de amor. Entonces, ahí viene otra comunicación consciente, otra conexión, ¿no? Y efectivamente, cuando nosotros ya tenemos como más claridad, digo, porque como tú dices, y como también he pensado que vamos en esta evolución de cada quien, esta expansión más de evolución, ¿no? Es una expansión de esta conciencia y que siempre nos hacen que veamos hacia afuera, más allá, pero nunca, hey, céntrate aquí porque al estar aquí centrado en la tierra, vas a poder entender más el por qué veniste, cuál es tu misión de vida aquí en la tierra. Porque estamos buscando nuestra misión de vida en otros lados y no aquí, porque siempre nos han enseñado a buscar afuera y no buscar adentro. Entonces hay que salir de esa jaula también, de estar como que a ver cómo me ven desde afuera, cómo puedo ver hacia afuera. Vamos hacia adentro, ¿no? Bueno, ahí trajiste un tema muy bonito que es
el creer que hay posibilidad de salvar a los seres vivientes y a la tierra misma, ¿no? Ujú, ujú, Este concepto de ayudar a, a la tierra en el calentamiento global, ¿no? O ayudar a los animales. eh, para mí, ¿no? Y permiso por opinar, pero es un concepto erróneo mm, porque estamos creyendo que tenemos más fuerza que la tierra misma. Estamos ujú. pensando que tenemos más fuerza que los animales, más fuerza que el orden. Y ahí es lo mismo, ¿no? Es una evasión a ver lo que queremos sanar dentro nuestro, a ver el Exacto. reconocimiento que queremos tener, ¿no? Eh, es otro engaño del ego, ¿no? Creer que podemos salvar la tierra, lo único que la tierra está esperando es que te encuentres con ella. Ujú, Y eso se hace en principio con humildad, ¿no? Y ujú, la hermosa palabra viene del humus, humildad o humus, mm, que significa tierra, ¿no? sí. Ujú. Entonces, creer que podemos salvar la tierra no es ser humilde. Sí, ¿no? Entonces, en principio hay que salir como de ese concepto de salvataje para realmente entrar en la realidad, ¿no? Ujú. Así que nada, ahí se me venía con lo que decías. Además es como un punto bien importante que, y esta palabra creo que es súper remarcable, es la coherencia. Y la coherencia está en nuestros actos también, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy asustadísima o asustadísimo de un cambio climático, pero sin embargo no dejamos de tirar basura, seguimos consumiendo excesivamente todo, o sea, y entonces, ¿dónde viene la coherencia de lo que estás como tratando de transmitir y lo que estás haciendo realmente? Y ahí venimos otra vez, las caretas, ¿no? Las caretas que damos luz, pero por atrás estamos actuando en nuestra oscuridad con cara de Exacto, luz, ¿no? Entonces es como el lobo vestido de oveja. exacto. Entonces, sí, la coherencia es algo muy importante y efectivamente lo que tú dices del cambio climático es constantemente nos están atacando a la humanidad también diciendo es que tú eres el culpable, tú eres el esto. Y recuerda que una mentira repetida muchas veces se convierte en tu verdad. Entonces, si, si tú crees que eres un cáncer para esta sociedad o para este mundo, empieza a retomar y pensar, hey, ¿por qué somos un cáncer? Es una célula que ha olvidado cuál es la misión que tiene que hacer aquí en la Tierra, porque estás dentro de un organismo. Entonces, ¿cuál es tu misión como célula? ¿Qué eres? ¿Un riñón, un hígado, el corazón, la sangre? ¿Qué eres? Y sobre eso vas a empezar a reconectarte con este gran organismo que es la Tierra, ¿no? Este gran ser vivo que es la Tierra. Y que además es la muestra del amor incondicional. Eh, ¿Qué proponemos, además de mostrar la disfunción que acaece en el sistema humano, ¿no? Como este, mm, este vivir en la jaula, ¿no? Que hemos hablado, lo que hemos remarcado, ¿no? Además de, de mostrar esto, cuál es la propuesta, ¿no? Que igual la hemos eh, charlado también. Mm. La superficialidad, ¿no? Lo que creó el humano, ¿no? Lo que creó el humano con la energía de la Tierra, ¿no? La superficialidad, ha creado una pirámide que no tiene sustento, ¿no? Imaginemos una pirámide. Y que no tiene sustento es que no está enraizada, que no tiene raíz. Puede estar sobre la Tierra, pero no está unida. Entonces, se intenta sostener de la fuerza del ser humano que habita en esa jaula. Entonces,
Cuando perece, es nuestra decisión, ¿no? Eso va a existir siempre, esa pirámide superficial, ¿no? que se sostiene por la energía del ser humano con miedo. Entonces, una forma de tirar abajo esa pirámide es querer dejar de sostener esa mentira, ¿no? Conectar con la tierra, lo mismo. Entonces, solo se nos está dando la oportunidad de que esa construcción decida por motus propio reconocer su error, por llamar de alguna manera, ¿no? Reconocer su conflicto con la diversidad, ¿no? Su conflicto con los designios de la vida. Esa construcción somos parte todos, los que hemos nacido ahí, y tenemos la posibilidad de salir de esa pirámide, dejar de sostenerla, ¿no? Y enraizar. Entonces, en este reconocimiento podemos encontrarnos todos y todas, y se puede bajar de ese escalafón animándonos a aterrizar, llegar a la tierra, con su comunicación, con sus reinos, con sus seres, con su sistema armónico de cohabitar la vida. Son palabras, pero en cada una de esas palabras habita un mundo de entendimiento, de lenguaje, en los que para entenderlos hay que cambiar de paradigma. Y no se cambia en una terapia, se cambia dando pasos en la tierra. Entonces, nadie te puede asegurar una sanación, nadie te puede asegurar una liberación. Tú mismo, con tus pies, o tus rodillas, o tus manos, conectando la tierra, es la única forma. Entonces, uno de los primeros pasos para aterrizar es conectar con tu media naranja. Y en el sistema nos han dicho que la media naranja siempre es como la pareja, ¿no? Y nosotros desde este aspecto de comunicación consciente creativa, establecemos la media naranja cuando encontramos, reconocemos, aceptamos, amamos a nuestro espíritu, nuestro yo superior, nuestra parte invisible, que observa todo desde un campo energético, un campo espiritual, arriba. Entonces, la posibilidad que nos da la Tierra, en uno de los primeros pasos de anclaje, es conectar con nuestro espíritu. Reconocernos, saber, recibir de esa parte. Y algo que ha hecho estratégicamente tal vez el sistema es cortarnos el vínculo con nuestro espíritu. Entonces, es esto, ¿no? Voy a tu casa, yo soy el sistema, y te corto 2 patas de la mesa sin que te des cuenta, y luego vengo y te vendo una mesa nueva, ¿no? Que la hice yo, que tiene otros materiales. Entonces, eso habita todo el tiempo, ¿no? Esa posibilidad de, no, gracias, no quiero tu mesa, arreglo mi mesa, ¿no? Construyo una nueva mesa, o elijo no tener más mesa. No hay necesidades. En este camino de comunicación consciente no hay necesidad, hay simplemente elección de cómo queremos vivir realmente. La abundancia, vivir la abundancia es eso. No es tenerlo todo. Es más, es una falta de respeto querer tener todo cuando ni siquiera sabemos habitar nuestro cuerpo. No sabemos, porque para habitar nuestro cuerpo tenemos que estar en pleno reconocimiento con la tierra. Hace no mucho, hace muy poquito tiempo, fuimos a un parque nacional. Aquí traía los tenis, ¿no? Que vas
caminando y obviamente empiezas a sentir como la energía no se empieza a estancar porque no estás tocando, ¿no? Entonces llegó un momento donde empecé a sentir, o sea, de verdad hace años que no sentía eso, como si se me empezaran como a calambrar las dos piernas. Entonces dije, qué extraño esta sensación. Entonces dije, ¿qué hago? ¿No? Toqué un árbol, ¿qué hago? Entonces llega la palabra Itina Kanunu Isha, quítate los zapatos. Me quité los zapatos a media selva y dije, no me importa. Empecé a caminar y después del tercer paso, de verdad, Lucas, después del tercer paso, esa sensación en las piernas se desapareció. O sea, cuando tú llegas a un lugar, como tú dices, hay que oler, hay que reconocer el lugar, que te reconozca el lugar también. Porque siento que también es una falta de respeto llegar así como, ya llegó Juan Camané y ahora sí, echen todo, ¿no? O sea, todo es para mí, ¿no? Y estás pidiendo tú el permiso para entrar a un lugar. Se nos ha olvidado algo tan esencial como esa reconexión, como esa conexión tan fundamental para que, hey, ¿tienes una gripa? La Madre Tierra siempre nos está dando sus plantas que te van a servir para ese malestar, pero además ese malestar también es por ese no reconocimiento de ti mismo y reconocimiento en dónde estás parada. Entonces, si la Madre Tierra te lo está ofreciendo, ¿por qué no lo vemos? Es lo que le decía a una amiga. Imagínate que el día de mañana se vaya el internet, la luz, todo, ¡pum!, desaparezca. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes plantar? ¿Sabes qué plantas te van a ayudar para el día de mañana? ¿O solamente vas a llegar y atacar a los demás para querer absorber todo? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces, esa reconexión te va a ayudar para entender, mira, tal planta te va a ayudar para esto, y te lo dice. De verdad, la Madre Tierra te lo dice, hey, en este momento tienes este problema y empieza a llegar a ti la palabra, no sé, romero, 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 romero. Y eso es lo que tu ser en ese momento necesita para sanarte. Pero a veces somos hemos separado tanto, dividido tanto nuestra mente y corazón, como si fueran dos individuos totalmente diferentes, que minimizamos esa conexión, porque todo lo queremos ver desde el aspecto racional. Entonces, el paso ahorita es conectarnos, conectar esos, porque somos un organismo también nosotros, somos una célula. Y como célula también nos conectamos mente, corazón, pero también nos conectamos con la tierra. Así tú lo explicaste muy bien, ¿no? Con tu ejemplo, hermoso ejemplo que bueno, yo le llamo las comprobaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, existe todo el tiempo comprobaciones. Sí. El tema es que seguimos con las anteojeras Uh-huh. y queremos que la comprobación sea como nosotros queremos que sea. Uh-huh. En base a lo que decías, ¿no? La racionalidad prescrita, ¿no? La racionalidad moldeada de cómo son las cosas. Uh-huh. Entonces, lo pusiste muy en claro, ¿no? La precisión, también como aclarábamos antes, de presentarse ante un lugar y no solo presentarse y pasar, sino presentarse y esperar el recibimiento, ¿no? La bienvenida. Uh-huh. Uh-huh. Esa es parte de la comunicación consciente. Uh-huh. Entonces, cuando
se habla de la comunicación consciente solo en el aspecto del ser humano, ¿quién me va a dar la bienvenida? El guardia, ¿no? Y dentro de la real comunicación consciente, te la puede dar un tucán, te la puede dar una ardilla, te lo puede dar una planta moviéndose de repente mucho. Y entonces, ¿a qué le hablamos cuando le estamos hablando, ¿no? Y la comunicación consciente no está desafectada de los espíritus, ¿no? Porque también nos han enseñado que hablar de espíritu es como todo medio, es todo miedoso hablar de espíritus, ¿no? Y todo lo transforma el miedo, ¿no? En la charla que hemos tenido los animales de poder, yo contaba que la primera vez que en un viaje de introspección vi un cóndor, tuve miedo, pero pues no lo conocía. Claro. Pensaba que era una bruja vieja, así como no es muy bonito el cóndor, hasta que lo conoces, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la belleza y la armonía de la tierra. Hay miedo ante una serpiente, ante una araña, porque no la conocemos, ¿no? No sabemos cómo está tejiendo espiritualmente, energéticamente, toda la armonía que es en la tierra. Pero lo que le sucede a nuestro ego es que todo el tiempo quiere hacer las cosas con rebeldía, ¿no? Entonces, no puede aceptar un no puede aceptar un límite de la naturaleza a decirte, no puedes pasar hoy, se cae un árbol. Claro. Permiso, ¿puedo pasar? Se cae un árbol. Sí. Voy con la motosierra o entro por otro lado, ¿no? Y voy. Entonces, en ese momento se pierde la comunicación consciente real con él, con la vida. La vida está hablando. Entonces, hay una cuestión simplemente de niñez, ¿no? De una niñez traumática que vive el ser humano en el sistema, conjunta con una adolescencia también traumática de no respetar los límites de la madre tierra. Hay momentos para dar un paso, hay momentos para dar otro, hay momentos para moverse, ¿no? Somos parte de un tejido, no somos solo nosotros haciendo la vida. Entonces, en la diversidad, en el complemento de esa diversidad, hay un movimiento. No es yo voy primero y te espero. Todos juntos, ¿no? Y para que estemos todos juntos a veces hay que esperar al más lento. Y no nos gustan. Yo voy primero. Pero bueno, son cosas que vamos aprendiendo. Es una pregunta muy importante. ¿Qué somos? ¿Y para dónde vamos? ¿No? Con todo esto que tú me has compartido y que nos has compartido, en un video anterior puse los 3 pasos para una vida más consciente, más tranquila, ¿no? O sea, es decir, más plena, ¿sí? La primera es la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque podrás dejar de comer por un tiempo, dejarás de tomar agua por un tiempo, pero respirar, no puedes dejar de respirar nunca. Entonces, ¿qué tan consciente eres de tu respiración? Cuando tú vas a esa conciencia de respiración, estás en el aquí y en el ahora. Ya no vives en tu pasado, ¿no? Todo preocupado, todo queriendo que siga siendo como lo que fue. Entonces vives todo deprimido, ¿no? O viviendo en el futuro con nervios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, es tu respiración, tu centro. Y eso te va a llevar al segundo paso, que es el agradecimiento. El agradecimiento es una energía muy potente porque aprendes a conectarte
con lo de adentro y con lo de afuera. Y eso te lleva a una gratitud. Y eso viene pegado con el tercer paso, que es disfrutar. Disfrutas de eso, disfrutas el momento. Aprendes a disfrutar lo que estás haciendo, porque sabes que estás haciendo algo que te hace sentir bien como ser. Vas a tener, me parece, un taller, ¿verdad? Sí, justamente es un taller que se llama Purificar la mente para conectar con la tierra. Y es esto, ¿no? Tenemos la posibilidad eh, de reconocer la capacidad sagrada de la mente, ¿no? Uh-huh. La capacidad de creación que tiene. Uh-huh. A mí me ha tocado caminar determinados territorios que me han transformado por alguna cualidad energética de los territorios, me han transformado mis patrones mentales Uh-huh. y me han enseñado a conectar con otros planos que están en este mismo plano a través de la mente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a esto lo llamé los viajes de introspección. Uh-huh. Los primeros que me han llegado fueron con los animales de poder. Entonces, Uh-huh. los animales de poder con sus mensajes, Uh-huh. en esta capacidad y cualidad que tiene la mente de, con los ojos cerrados, vivir experiencias que nos traen mensajes, podemos ir reestructurando patrones mentales que nos han incorporado, ¿no?, a través del sistema, Uh-huh. y podemos también habitar el cuerpo emocional y desbloquear heridas ancestrales, desbloquear creencias limitantes que provocan emociones estancadas, ¿no? Entonces quedamos en recuerdo, melancolía, determinada situación. Entonces, toda nuestra diversidad está estancada en algún momento, ¿no? En algún momento del pasado, en algún momento del futuro, como vos lo dijiste. Entonces, a través de los viajes de introspección, vamos recorriendo esos patrones y creencias, simplemente recibiendo información de nuestro yo superior, ¿no? Yo solo comparto la herramienta y guío, pero la idea es llegar a conectar con nuestro espíritu, con nuestra conciencia, la energía que nos envía mensajes, o nos muestra qué es lo que tenemos que trabajar. Y a partir de ahí, comenzamos, para mí, lo más económico que existe, que es trabajar en la mente para no hacer el esfuerzo en el universo de que nos lo traiga nuevamente aquí en este plano. Entonces vamos trabajando muchas situaciones de acuerdo también al ritmo, ¿no? Al biorritmo, al ritmo que se puede, al ritmo de la tierra que nos permite. Vamos como metiendo esas materias pendientes para crecer, expandirnos, reconocer nuestra diversidad, en esa diversidad crear un tejido que nos sostiene, confiar, y en esa confianza ir evolucionando, ¿no? Ir caminando nuestra realidad y no vivir eh, desde el trauma, desde la herida, no vivir desde la vida, desde la creatividad, con ánimo, como esto que decíamos antes. Así que, nada, todo lo que comparto se centra con el mismo concepto. En esta oportunidad vamos a trabajar específicamente a través de los viajes de introspección estas facetas, pero es el punto principal de la mayoría de las terapias grupales e individuales que brindo. Así que, bueno, Pau, muchas gracias. Siempre muy contento, la verdad, de conectar. Nada, me traes México, Estados Unidos, ¿no? Sí. Esa conexión del sur y el norte aquí desde la Patagonia.
Sí, me llena muchísimo, la verdad, ¿no? En esta conexión energética, espiritual, ¿no? sí, Atemporal, que nos da la posibilidad también la Madre Tierra a través de las computadoras, ¿no? Porque es un regalo de ella. claro, así es. Ujú. Así que, nada, Pues muchas gracias. muchísimas gracias, Lucas. Y bueno, para las personas que están interesadas en este taller que tú vas a dar, vamos a ponerlo en la descripción. Ahí vamos a poner tu correo, cómo te pueden localizar. Y entonces, muchas gracias y estamos para el próximo video. Chao. Chao, chao, gracias.